que me acompañe a abrir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. En ese capítulo vamos a estar basando hoy el tema. Amén. ¿Marcos qué? Marcos, capítulo 14. Vamos a ver a partir del verso 1, todo el capítulo. Pero les voy a ayudar a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 21 al 23. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice su palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Amén. No todo el que le dice Señor, Señor, aunque lo reconozcamos, no todos, porque no todos somos fieles. Amén. Le invito un momento, cierre sus ojos, incline su rostro y dígale, Padre, habla mi vida. Abre mi vida. Que en este momento tu Santo Espíritu tome el control. Que en este momento tu Santo Espíritu tome el control. Que hable por medio de tu siervo inútil. Que hable por medio de tu siervo inútil. Para edificarnos. Para edificarnos. Para consolarnos. Para consolarnos. Para redarguirnos. Para redarguirnos. Y para llevarnos más cerca del conocimiento. Y para llevarnos más cerca del conocimiento. Cancelamos todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Cancelamos todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por tu palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, dice aquí la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No quiero hablar de religiones, no es mi idea hablar de religiones. Pero tal vez usted haya escuchado hablar de ministros, y hablo en general, de cualquier religión. Ministros, pastores, sacerdotes, de cualquier religión, que han hecho lo malo delante de Dios. No sé si ustedes hayan escuchado que hay pastores que se roban el dinero de la iglesia, de las ofrendas. ¿Pastores alemanes? Salió en las noticias hace alrededor de 2 años de un hombre en una iglesia en Cuautla, Morelos, una iglesia muy grande, que se robó casi 3 millones de pesos de la iglesia. Se le hizo fácil. Se va con ese dinero, pero su sentencia, aquí podrá disfrutarlo, pero allá en la otra vida, mire, fuego y azufre, sufrimiento eterno. Escuché de un testimonio y se ha repetido ya por 3 generaciones. Una iglesia, entre comillas, donde el abuelo, el hijo y el nieto, los 3 han cometido el mismo pecado, los 3. Y los 3 han sido líderes en ese movimiento religioso. Han abusado de jovencitas, aún de señoras de la iglesia. He escuchado desde hace mucho tiempo testimonios de sacerdotes católicos que han abusado de jovencitas y de niños. Incluso hubo una polémica muy grande que desde el Vaticano, el Papa de aquel entonces, dijo, es que ellos estaban mal y están destituidos. Y lo que hizo fue nada más cambiarlos de lugar, cambiarlos de población. Pero no quiero hablar de ellos, quiero hablar nada más del hecho. El Señor Jesús bien lo declaró, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que oye y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos hacemos la voluntad de Dios. Pero ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Que nos embriaguemos? ¿Que nos droguemos? ¿Y hagamos barbaridades bajo el efecto de la droga, del alcohol y echarle la culpa al alcohol? No. ¿O que Dios querrá que nos volvamos unos violadores porque estábamos drogados? No. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios? Predicar su palabra. Predicar y que vivamos una vida honesta. Y que vivamos una vida en bendición. Pongamos la vida a su voluntad. Que hagamos su voluntad.
Mire, yo no encuentro en ningún momento en toda la Biblia que Dios diga, ve y mata, ve y haz lo malo, ve y roba, ve y viola. No, al contrario. Hay sentencia para el que hace eso. La voluntad de Dios es, dice el libro de de Juan en el capítulo 15, es que hagamos la voluntad del Padre y que le demos la gloria, que le demos honra. ¿Cómo? Llevando muchos milagros. Esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere es que en tu vida haya milagros. Que si tú estás enfermo, le pidas a Dios que te sane y que tú puedas declarar, ¡Dios me sanó! Eso es darle la gloria a Dios. Que si tú tienes un problema, tal vez un hijo en la cárcel, tal vez tú piensas en la cárcel y te acuerdas que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y le dices, Señor, si tú me sacas de esta cárcel, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a testificar que tú abriste la puerta y tú me sacaste. Eso es darle la gloria a Dios. Eso es lo que Él quiere, que haya milagros en nuestras vidas. Y no nada más milagros que vengan a través de un proceso malo, un proceso de castigo, no. También un proceso de bendición. Una vez mi esposa le dijo a su hijo, le dijo, si yo estuviera enferma, si yo estuviera al borde de la muerte, ¿qué harías tú? Su hijo tenía 12 años y le dijo, mamá, si tú estuvieras así, yo clamaría a Dios, yo oraría a Dios y yo haría un pacto con Dios para que Dios te sane. Y la mamá le dijo, ¿y por qué estás esperando hasta que yo me esté muriendo? ¿Por qué no lo haces hoy? Esa es la voluntad de Dios. No que tengamos que esperar a estar enfermos para clamar a Él. Es pedirle de su misericordia y sus bendiciones todos los días. Eso es lo que Él quiere. Él dice en el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 1, verso 2, dice, hijitos, yo deseo que sean prosperados en todas las áreas de su vida, así como su alma está en prosperidad. En lo económico, sí, dicen todo. Que yo sea prosperado en mis relaciones con mi familia, sí, dicen todo. Que yo sea prosperado en mi trabajo, sí, Dios dice en todo. Pero siempre estamos esperando que nos vaya mal para acordarnos de Él. Dije que íbamos a hablar del libro de Marcos. Marcos en el capítulo número 14. ¿Quién me puede leer el versículo número 3 de Marcos 14? Marcos capítulo 14, verso número 3. ¿Quién más trae por ahí su Nuevo Testamento? A ver. 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Hasta ahí. Dice la palabra de Dios. Mira, el Señor Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Simón. Él había sido leproso. Él le había pedido, Señor Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que todo les vaya bien. Lo tocó y fue libre, fue sano de su lepra. La lepra era una enfermedad médicamente incurable. Hasta apenas en esos últimos tiempos están encontrando los remedios contra la lepra. Pero antes era incurable. Solamente un milagro de Dios podía sanarlos. Eso le pasó a este hombre. Era leproso, aunque era rico, tenía lepra y no podía disfrutar de sus bienes. A los leprosos, mire, los mandaban fuera de los pueblos, fuera de la ciudad. Les ponían un manto de un color específico y no te acerques, porque si te acercas al pueblo, vas a ser contagiadera. Antes de que te acerques, mira, todos agarramos piedra y te matamos a pedradas. Esa era la sentencia de un leproso. Pero este leproso había escuchado hablar del Señor Jesús y dijo, no, yo no me voy a quedar fuera, yo tengo muchos bienes. ¿Cómo voy a vivir allá tirado en el campo, en la tierra, en el desierto, si yo tengo casa? Este había escuchado hablar de Jesús, lo buscó sin acercarse al pueblo y de por allá le decía, Señor Jesús,
si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, eso es lo que quiero, a eso vine. Sé limpio, lo tocó y fue sano. Ahora este hombre, en gratitud, hace una comida e invita al Señor Jesús, ven a comer a mi casa con todos tus discípulos. 12 apóstoles más unos 70 discípulos, los más allegados, más toda la gente que le seguía. Imagínense un titipuchal de gente. O sea que ese hombre sí tenía lana y les dio de comer a todos. Dice entonces, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. En el libro de Mateo dice la escritura que esa mujer era pecadora. Había sido una mujer pecadora a quien el Señor Jesús había perdonado. Esa mujer había estado sentenciada a muerte. Todo el pueblo y principalmente los sacerdotes ya llevaban piedras para matarla. La llevaron delante del Señor Jesús y le dijeron, Señor Jesús, sabemos que tú dices la verdad, a ver si es cierto. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Moisés mandó que a la mujer que se sorprenda en el adulterio, en pecado, la matemos a pedradas. Y le dijeron al Señor Jesús, ¿tú qué dices? Le estaban poniendo a prueba. Los que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios, estaban poniendo al Señor Jesús a prueba. Lo estaban tentando. A ver, ¿tú qué dices? Pero el Señor Jesús dijo, y se agachó a escribir en la tierra con el dedo. Ellos se quedaron un rato callados y volvieron a insistir, Señor, ¿tú qué dices? Moisés mandó a matar a las mujeres que estuvieron en adulterio, ¿tú qué dices? Y el Señor Jesús, después de haber dibujado en la tierra, levantó la cabeza y dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice la escritura que todos, empezando por los más ancianos, ya me acordé que hoy le grité a mi esposa, hoy me peleé con mi vecino, hoy, y todos se fueron quitando, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. El Señor se volvió a agachar y a escribir en la tierra. Cuando levantó la cabeza, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ella dijo, Señor, se han ido. Y el Señor Jesús le respondió, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Imagínense, una mujer que estuvo al borde de la muerte, ¿no tendría gratitud? Digo, ¿no le agradecería al Señor? ¡Gracias, me salvaste! Y esa mujer, cuando supo, ella escuchó que el Señor Jesús estaba en Betania, en la casa de aquel que había sido leproso y que Jesús lo había sanado, ella fue y le dijo, Señor, vengo con gratitud. Traía un frasco de alabastro, un perfume muy caro, y lo quebró sobre su cabeza, en gratitud. Un perfume carísimo. Mire, dice el verso número 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra la mujer. Estaban murmurando, esta mujer vino a desperdiciar algo que se pudo haber vendido y se pudo dar a los pobres. Pero sabe, no era cualquier persona la que murmuraba. El que murmuraba era Judas Iscariote. Judas Iscariote era el hombre que llevaba la bolsa del dinero. El Señor Jesús nunca cargaba dinero, pero como siempre le daban, entonces el Señor Jesús le dijo, a ver tú Judas, tú vas a cargar la bolsa del dinero. Y cuando Judas decía, Señor, ya está llenita la bolsa, entonces decía, reparte entre los pobres. El Señor Jesús no carecía de nada. Y Judas otra vez decía, Señor, ya está llenita, reparte entre los pobres. Y esta vez Jesús dijo, la mujer hizo una buena obra porque me ha preparado para la sepultura. Pero Judas Iscariote decía, este perfume se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Oye, el dinero que una persona gana en todo un año, así limpiecito, todo. Dice, esto lo hubiéramos vendido y se hubiera repartido el dinero entre los pobres.
Pero dice en el libro de Mateo, pero no lo decía por eso, sino que Judas de cuando en cuando se echaba sus clavelitos. Agarraba de ese dinero para su propio beneficio. Eso es lo que le dolía. De este dinero no me pude robar nada. Fíjense nada más. Nuestro tema hoy, no todos somos fieles. La mujer pecadora, siendo librada de la muerte y del pecado, le fue fiel al Señor Jesús. Y lo vino a demostrar derramando ese perfume tan caro. El hombre leproso, aquel que había sido leproso, quiso serle fiel al Señor Jesús y le hizo una comida. Pero dentro de su corazón había algo negro todavía. Dice en el versículo 4, verso 5, verso 6. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra he hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, dice, para beneficio de ella. Pero hay algo importante. Dice la Biblia en el libro de de Mateo, habla de ese mismo suceso. Dice que aquel leproso dijo dentro de su mente y en su corazón, si este hombre Jesús, si Jesús fuera profeta de verdad, sabría quién es esa mujer. ¿Sabe qué hizo la mujer? Derramó su perfume sobre su cabeza. Pero también dice que se postró debajo de la mesa, debajo de la silla, y besaba los pies de Jesús. Con sus lágrimas enjugaba sus pies y con sus cabellos los limpiaba. Pero aquel hombre que había invitado a Jesús, aquel que había sido sano, aquel que quiso demostrar, entre comillas, su gratitud, dudaba de Jesús. Decía, si Jesús fuera profeta de verdad, sabría qué clase de mujer es esta. El Señor Jesús se levantó y le dijo, Simón, una cosa tengo que preguntarte. Había un hombre que tenía 2 deudores, 2 le debían. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía 5. Pero como no tenían dinero para pagarle, el hombre les perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de los 2 le amará más? ¿Quién estará más agradecido? Simón el leproso, sin pensarlo, dijo, pues el que le debía más. ¿Verdad? Está más agradecido porque le debía más, le perdonó una deuda más grande. Y dice que Jesús contestó, bien has dicho, Simón, bien has dicho. Mira, te voy a hablar de 2 personas que recibieron milagros de parte de Dios. Tú, Simón, que te sané de la lepra, y esta mujer pecadora que la salvé de la muerte. Dice, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste un beso, y ella no deja de besar mis pies. Tú no me diste agua para lavar mis pies, pero ella está lavando mis pies con sus lágrimas, y los está limpiando con sus cabellos. ¿Quién me ama más, tú o ella? Estamos hablando de fidelidad. No todos somos fieles. Algunos pretendemos engañar al Señor. Sí, Señor, yo te soy fiel. Yo vengo a la iglesia, yo oigo tu palabra, yo leo tu palabra. Pero no en tu corazón. Mire, hace unos 3 meses, 4 meses, salió un hombre de aquí. Salió un varón de aquí y me fue a ver. Me dio gusto. Llegó a la iglesia, llegó a un servicio, me dio gusto. Después dejó de ir. Después dijo, pastor, tengo un hijo, está en el hospital, está grave, al borde de la muerte, y vengo a pedirle que por favor, pídale a Dios. A toda la congregación les dije, vamos a orar por un joven que está en el hospital. Todos vamos a orar y vamos a ayunar. No vamos a comer nada. No vamos a tomar ni gota de agua, por lo menos 3 días. En seco, nada. Y vamos a clamar por ese joven. Regresó el papá, el que salió de aquí. Regresó y dijo, pastor, vengo a darle gracias a Dios porque mi hijo ya salió del hospital. Gloria a Dios, aleluya. ¿A poco no tenemos un Dios de milagros? ¿No tenemos un Dios de poder? Sí. ¿Eh? Le voy a pedir un favor. Denle un aplauso. ¡Cristo! Pasan unos días y él deja de ir a la congregación.
Pasa un mes aproximadamente y dice, tengo un problema. Alguien de mi familia desapareció. Desapareció. Y vengo a pedirle que me ayuden a orar. Con mucho gusto. Pero mire, hay personas así. Cada vez que tienen una necesidad, se acuerdan de Dios. Pero cuando no la tienen, se olvidan de Dios. No te estoy diciendo que el hombre esté haciendo pecados. No te estoy diciendo, yo no lo sé. Yo lo único que estoy diciendo es que no hay fidelidad. No hay fidelidad. Yo te pregunto, ¿a ti te ha pasado? ¿Has tenido problemas y le has pedido a Dios y cuando Él te hace el milagro, te olvidas de Él? ¿No tienes fidelidad? Sí. Yo no lo digo para que me lo cuenten a mí. Yo lo digo para que lo piensen. Ay, sí, Señor, yo te fui infiel. Amén. Amén. Todos somos infieles. En algún momento todos llegamos a ser. El problema y el punto no es que seamos infieles, es que lo reconozcamos y le pidamos perdón. Sí. En el versículo 18, aquí mismo, a ver, ¿quién me lee el verso 18 por ahí? Amén. Es Marcos capítulo 14, primero del verso 10 al 11, perdón, 10 y 11. ¿Capítulo 10? No, capítulo 14, versos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oye, Judas, un hombre que tuvo el privilegio, el honor de estar junto al Señor Jesús, que comía junto con Él, es más, comía de su plato. Un hombre que vio milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades divinas. Él vio cuando el Señor Jesús resucitaba muertos. Él vio todos los milagros. Él vio al Señor Jesús caminando sobre el mar. Él vio cómo Jesús reprendía al viento y a las olas y venía grande bonanza. Él vio la gloria del Señor y ni aún así fue fiel. Muchos pastores, mire, hay un pastor y me duele, lo conocí. Dejó a su iglesia, dejó a su congregación, se fue. Pasado el tiempo vino otra vez, lo recibieron, se volvió a ir. Pasado el tiempo vino otra vez, tercera vez se volvió a ir. Bueno, ahora está viniendo para robarles la iglesia, el edificio. Él está diciendo, es que esta iglesia es mía, está mi nombre. No, señor, usted no puso todo el dinero, lo pusimos todos, es de todos. Sí, pero yo tengo un papelito donde dice que yo soy el pastor, pero usted nos abandonó. Ya había venido a robarles los instrumentos de música, las bocinas, cerebros. Oye, ese es un ladrón. Sí. Y puede que se quede con el edificio, pero por no ser fiel nada más, un día va a sufrir un castigo eterno. Porque no sabemos ser fieles. Está viendo la gloria de Dios. Él hablaba de milagros de parte de Dios. Él predicaba el evangelio de Jesucristo. Él sabía que el Dios vivo también es un Dios vengador. Y sin embargo no tiene temor y es infiel. No todos somos infieles. Todos fallamos, pero si nos arrepentimos, con eso basta. Ajá. Capítulo 14, verso 18. Capítulo 14, verso 18. Ajá. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El Señor Jesús estaba en lo que conocemos como la última cena. Dice aquí atrás que el Señor Jesús mandó 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a Betania, vayan. Y cuando vayan entrando van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa donde entran, pregunten al Señor de la casa, ¿dónde está el lugar donde se debe de preparar la Santa Cena? La fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. Mire, el Señor Jesús todo lo sabía. No les dijo, vayan a la casa de fulanito y díganle que van de mi parte. No. Dijo con señales, vayan y cuando vayan entrando van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y al dueño de la casa digan, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está el cuarto? Donde mis discípulos me van a preparar la cena de la Pascua. Sí, el Señor todo lo sabe. Cuando llegaron, estaban participando de la cena.
Y el Señor Jesús les dice: de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Todos habían visto, todos sabían que cuando el Señor Jesús decía algo, se cumplía. El Señor decía algo y ¡pum!, se cumplía. Algunas veces dijo: mire, alguno de ustedes se va a caer, por ejemplo. Y ellos se dieron cuenta que se caía. Lo que el Señor decía se cumplía, aunque ellos no lo supieran. Cuando el Señor Jesús dijo: uno de vosotros, eran 12, me va a traicionar, me va a entregar. Dice, y todos empezaron de uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? No tenían en su mente, no tenían en su corazón traicionar a Jesús, no. Pero sabían, ellos ya habían entendido que el diablo de vez en cuando se metía en la gente y los hacía cambiar. Una ocasión el Señor Jesús les dijo: miren, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir, tenga que padecer a manos de pecadores, de los ancianos de la iglesia y de los pecadores. Y Pedro dijo: Señor, no. Si tú te mueres, se acaba esta obra, se acaba esta enseñanza. Pedro no lo hacía con conciencia, ni lo decía en su corazón, pero salió de su boca: Señor, si tú quieres, yo tomo tu lugar, yo me muero en tu lugar, yo doy mi vida por ti. ¿Saben lo que le dijo el Señor Jesús? ¿A poco le dijo: gracias, Pedrito, ahora le puedes ver y muérete en mi lugar? No, le dijo: apártate de mí, Satanás. No eres tú, es Satanás que se metió en tu mente. Satanás es el que está hablando por tu boca. Satanás quiere engañarme a mí, dijo Jesús. No eres tú, es el diablo que está hablando por tu boca. Es necesario que muera Jesús para darnos vida eterna, que muera por nosotros, no Pedro. Pedro había sido un hombre pecador. El Señor Jesús nunca pecó. En el Señor Jesús nunca se halló pecado. Pero entonces todos habían dado cuenta que cuando el Señor Jesús decía algo, se cumplía. Por eso cuando el Señor Jesús dijo: alguien, uno de vosotros me va a entregar, todos empezaron: Señor, ¿seré yo? ¿O acaso yo? ¿O seré yo, Señor? Todos tenían ese temor. Pero el Señor Jesús les dijo: no se preocupen. Miren, es uno que está aquí con los 12 y que come conmigo. Amén. Hay uno que es el traidor. Mire lo que dice, gloria a Dios. Estamos en capítulo 14, Marcos. ¿Pero qué versículo leímos? 18. Ahora vamos a ver el verso 27. ¿Lo leo? Sí. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Mire, volvemos a la cena. Cuando el Señor Jesús estaba compartiendo la cena y Judas Iscariote le dijo, está escrito en el libro de Mateo en el capítulo 26, versos 17 hasta el 27. Judas Iscariote fue el último en preguntar: Señor, ¿el que te va a traicionar seré yo? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Para señalar a los discípulos les dijo: es uno que mete su mano en el plato conmigo. Tú lo has dicho. A pesar de que has visto, a pesar de que has vivido, a pesar de que has disfrutado el caminar conmigo, tú no eres fiel, tú me vas a traicionar. Bueno, cuando el Señor Jesús terminó la cena, le dijo a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Se levantó y se fue. En el libro de Juan dice: y todos pensaban que iba a hacer una obra, o a comprar algo, o a repartir el dinero de la bolsa entre los pobres, porque a eso lo mandaba seguido el Señor Jesús. Pero no había ido a entregar al Señor Jesús. Ahora dice en el verso 27. Entonces Jesús dijo: esta noche todos se van a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Cuando él les estaba diciendo esto, Pedro, el apóstol Pedro, dice: Señor, yo no. Yo soy bien macho, yo soy bien valiente. ¿Quién de aquí es fiel? Nadie. Pedro dijo: yo sí soy fiel, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar contigo. Aunque te maten, me matan contigo. Pero el Señor le dijo:
Pedro, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? ¿Habían escuchado esa palabra? Sí. Miren lo que dice el verso 29 al 31. ¿El 29 al 31? Ajá. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pueden decir, hasta ahí, todos pueden decir lo que quieran, pero el Señor Jesús sabe. No lo podemos engañar. No le podemos mentir. Mire, en una ocasión el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. El Señor Jesús no le dijo, pero yo estoy pidiendo que no te toque. No. El Señor Jesús dijo, pero yo he pedido que tu fe no falle, que tu fe no falte. No te está diciendo el Señor, no te dice a ti, cuando tú me recibas, cuando tú te vuelvas un verdadero seguidor de Cristo, nadie te va a tocar, nada te va a pasar. Dice, no, sí te van a tocar, sí van a venir contra ti, sí vas a tener problemas, sí vas a tener luchas. Dice el Señor, pero yo he rogado que tu fe no falle, que tu fe no falte. Amén. Dice el Señor Jesús, yo estoy rogando para que tú puedas ser fiel, tú puedas mantenerte firme, que no vayas a caer. ¿Sabe que mucha gente cuando tiene problemas lo primero que dice es a la goma, a la fregada? Ya no quiero nada. Miren, en la congregación hemos tenido gente, hermanos, que han llegado. Llegó un varón salido de la cárcel. Estuvo 30 y tantos años en la cárcel. Él ahí en la iglesia nos dio su testimonio. Dice, hermanos, les voy a platicar mi testimonio, pero por favor no tengan miedo. Cristo ya me cambió. Yo llegué a la cárcel por haber matado a un hombre. Y cuando yo llegué a la cárcel y me acusaron por haber matado a un hombre, dice, yo ya tenía 97 asesinatos en mi cuenta. Ese fue el número 98. Y en la cárcel se hizo una revuelta y maté a otro. 99 muertos llevaba él. Llegó sin zapatos. Llegó sin ropa, o sea, su ropa ya desgastada. Había salido de Tlacholoaya. Él venía de Guerrero. Lo mandaron a Tlacholoaya. Sin dinero, sin conocidos, la vil miseria. Cuando escuchó que ahí estábamos alabando a Dios, se metió a la iglesia. Fue un domingo. Los domingos después de que terminamos el servicio, compartimos los alimentos. Todos comemos. Él comió, terminando dijo, yo quiero pedirles que me ayuden. No tengo aquí familia, no tengo dinero, no tengo dónde quedarme. Mire, se hizo una cooperacha, ahí está, para una renta. Y no le faltaron zapatos y ropa. Pero ¿y dónde está su fidelidad? Se acabó su fidelidad en cuanto tuvo lo que quería, se fue. No sabemos ser fieles. A veces decimos, sí, y yo voy. ¿Sabe? Él decía, no, usted es mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor. No tiene mucho, lo encontré en la calle. Iba de taxista. Se detuvo y me dijo, iba yo con mi esposa, ¿a dónde van? Le dije, aquí a la siguiente cuadra y tengo estacionado el carro. Sacó la cabeza del taxi y me dijo, oiga, usted no debe hacer, usted no tiene derecho para hacer esto y esto y esto. Me estaba acusando, me estaba sentenciando. Yo sabía de antemano que él era peleonero, él no soporta nada y se va luego a los golpes. Imagínense, 99 muertos, 99 asesinatos. Dije, antes no voy a hacer el número 100 yo. Se bajó del carro, con coraje, fue y me dijo, pero es que usted... Digo, cálmate, cálmate. ¿Quieres pelear? Órale, aquí estoy. Pero antes que nada te voy a decir, lo que tú estás juzgando y por lo que me estás acusando, no es así, es al revés. Se trata de una personita o dos personitas que cometieron adulterio en la iglesia.
Y en la Biblia, en el capítulo número 7 del libro de Primera de Corintios, dice, mira, si hay adulterio en la iglesia, ¡fuera! En el nombre de Jesús, ¡fuera! ¡Échalos fuera! No puedes permitir ese pecado en la iglesia. Así que yo hablé con esas dos personas. Primero fui a ver al varón y le pregunté, oiga, ¿es cierto lo que se dice? Y me dijo, sí, pastor, sí. No, a usted no lo voy a engañar, ni a Dios lo voy a engañar, sí es cierto. ¿Está bien? Le dije, entonces lea usted por favor el libro de Primera de Corintios, capítulo número 7. No le dije más. Fui a ver a la mujer y le dije, me acaban de decir y me acaba de confirmar aquel varón que es cierto, entonces quiero decirle que usted está despedida de la iglesia. Yo no quería decírselo de una manera fuerte, pero ella en vez de decir sí, dijo no, yo no, y empezó a defenderse y empezó a acusarme a mí. Una hermana, una ancianita, supo, pero como es ancianita y no oye bien, entonces dijo que yo la había despedido a ella de la iglesia. Digo, no, nunca, al contrario, mire, la ancianita tuvo 3 accidentes, uno tras otro, y no podía ir a la iglesia. Íbamos nosotros a hacer cultos a su casa. El dinero de la ofrenda era para ella, porque no podía trabajar. Tenemos que hacer algo por los ancianos, por la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Que después ella ya no estaba en su casa. ¿Cómo vamos a hacer un servicio en su casa si ella no está en su casa? Queremos llevarle la iglesia y la bendición de Dios a su casa, pero ella se sale. Su marido se pone a ver la televisión. Su nuera, su nieta se ponen a jugar y están platicando. ¿Dónde está la fidelidad a Dios? Pues dejamos de ir. Tuvo otro accidente. Mi esposa es médico. Mi esposa la empezó a atender sin cobrarle un solo centavo. De la farmacia tomábamos los medicamentos, las gasas, lo que se ocupara. Y nunca dijeron, mañana le pago. O más bien, muchas veces dijeron, nada más que me llegue mi dinerito, yo le pago, aunque sea el medicamento. Pero nunca. ¿Dónde está la fidelidad? Y luego acusan. ¿Dónde está la fidelidad? No sabemos ser fieles. Eso pasó aquí también. Pedro, que había visto la gloria del Señor, negó al Señor Jesús. 3 veces negó al Señor Jesús. El Señor Jesús ya lo sabía. Y lo negó. Aunque él decía, no, si es necesario, yo muero contigo, pero no te niego. El Señor Jesús dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Antes del que el gallo cante la segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Sí. Ojo, el Señor Jesús no lo estaba acusando. No lo estaba acusando, le estaba advirtiendo. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús resucitó, estaban todos pescando en el mar, no pescaban nada, pero estaban en el mar. El Señor Jesús llegó a la orilla del mar, puso leña, puso la fogata y les gritó, muchachos, ¿tienen peces para asar? Juan reconoció que era Jesús y dijo, es el Maestro, es el Señor Jesús resucitado. Pedro se quitó, ya no tenía la ropa, estaba en la lancha, se aventó al mar a llegar nadando rápido con el Señor Jesús. Aquel que lo había negado, aquel que había sido infiel, llegó nadando. Señor, yo quiero estar contigo. El Señor Jesús lo tomó de la mano. Ya había dejado al Señor, como ellos no pescaban, el Señor ya tenía ahí los pescados asados. Órale, para que cenen. Y el Señor Jesús tomó a Pedro y empezó a caminar a la orilla del mar. Y le decía, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, te negué 3 veces, pero te amo. El Señor Jesús le volvió a contestar, a preguntar, Pedro, ¿me amas? Volvió a decir Pedro entristecido, te fallé 3 veces, pero tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le volvió a contestar, Pedro, ¿me amas? Más entristecido, Pedro le dijo, Señor, tú sabes la verdad, tú sabes que te amo. Tú conoces mi corazón. El Señor le dijo, yo sé que sí, me negaste, fuiste infiel, pero yo sé que sí me amas. Yo sé que ya te arrepentiste. Y le dejó un encargo. Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta a tus hermanos. Apacienta a los demás. Amén. O sea, no importa que le fallemos. El Señor Jesús sabe si le amamos. Pero sobre todo si le pedimos perdón. Todos somos infieles. Pero no todos queremos ser infieles.
Verso 41. Verso 41. Amén. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Cuando el Señor Jesús salió con los 11, recordemos que a Judas Iscariote ya lo había mandado a hacer la obra que tenía que hacer, entregar a Jesús. Salió con los 11, dice, y se fue caminando hacia el monte. Estaba en el jardín de Getsemaní y le dijo a sus discípulos, 8 de ellos, ustedes 8 quédense aquí. Ustedes 3 que son los que más me siguen, Pedro, Juan y Jacobo, les dijo, ustedes síganme. Les dijo, ustedes por favor aquí acompáñenme a orar. Les había dicho, mi alma está muy turbada hasta la muerte. Jesús había dicho, mi alma está muy turbada hasta la muerte. O sea, mi carne sí tiene miedo. Mi carne está como ese pajarillo que se está muriendo en el suelo. Mi carne tiene miedo como ese ciervo que brama por agua en un desierto. Mi carne sabe que va a sufrir, pero su espíritu no. Y él dijo a sus 3 discípulos que más lo seguían, acompáñenme, aquí pónganse a orar. Y mientras ellos estaban ahí, dice, Jesús se apartó como a un tiro de una piedra. O sea, hablemos unos 30 metros. Allá se fue el Señor Jesús, se hincó y empezó a orar. Y Jesús le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Me mandaste a dar mi vida, me da miedo, hay dolor, sé que va a haber mucho dolor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pedro, con Juan y con Jacobo, se estaban durmiendo. Y dice que el Señor Jesús regresó donde estaban ellos 3 y los encontró durmiendo y les dijo, ¿duermen? ¿No han podido velar conmigo una hora? ¿Una hora no pueden estar orando pidiéndole a Dios por mí que me fortalezca? Se volvió a alejar, regresó, otra vez están durmiendo. En el Evangelio según San Mateo dice que 3 veces pasó. A la tercera vez llegó y les dijo, ya, no pudieron, ya, duérmanse si quieren, ya vienen los que vienen a aprenderme. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Si ustedes no supieron ser fieles, ya ni modo, ya vienen por mí. ¿Quién creen que iba al frente de todo un ejército? Judas Iscariote. Verso 50. Amén. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejaron al Señor Jesús y huyeron. Venía Judas Iscariote y venían todos los guardias del templo y mucha gente. Venían con antorchas, con palos. Venían como si vinieran a prender a un ladrón, a un asesino. Y cuando llegaron delante de él, Judas les había dicho, aquel a quien yo bese, ese es, a ese prendan. Y Judas se acercó a donde estaba el Señor Jesús, le dio un beso y le dijo, maestro, maestro. El Señor Jesús ya sabía, tú eres el principal infiel, el principal traidor. Y le dijo el Señor Jesús, ¿con un beso entregas a tu maestro? ¿Con un beso? ¿Eres además de infiel? ¿Eres hipócrita? ¿Sabe? En la congregación pasa lo mismo. Llegaron personas que de verdad no tenían, que de verdad estaban mal. Y oramos y le pedimos a Dios, no hicimos nosotros nada. Dios fue el que abrió puertas, Dios fue el que los bendijo, Dios fue el que les dio trabajo, Dios fue el que todo les dio. Pero hay gente infiel. Y decían hipócritamente, decían hipócritamente, mi Dios, ¿y ahora dónde están? Ya no vienen. Hablan de Dios, hablan de la iglesia, hablan de mí. Porque hay gente infiel, hay gente que le gusta ser infiel, pero son bien hipócritas. Son bien hipócritas. No, sí, mi Dios. Y cuando hay la lucha de verdad, se te olvida de Dios. Aquí dice que cuando ya estaban los soldados y apresaron a Jesús, dice uno de ellos, que era Pedro, tomó un cuchillo, dice ahí una espada, y le cortó la oreja a uno de los siervos del templo. En el Evangelio según San Juan lo narra.
Dice que el Señor Jesús tomó la oreja, la volvió a pegar en el ciervo y le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. O a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada. Le dijo a la gente: ¿por qué si yo estaba con ustedes allá en el templo, en medio de ustedes, por qué allá no me aprendieron? ¿Por qué allá no me detuvieron? Pero bueno, así está escrito por mi Padre. Aquí estoy, llévenme. Llevaron al Señor Jesús preso, dice, y todos huyeron, todos tuvieron miedo, todos corrieron. No sea que también a nosotros nos vayan a agarrar y todos, patitas, ¿para qué te quiero? Infidelidad, estamos hablando de la infidelidad. Cuando hay algún problema, ¿de verdad si nos mantenemos firmes o corremos? Pedro negó al Señor Jesús: yo no lo conozco. No, dice la Biblia que una mujer, una sirvienta, bajó ahí en el patio donde tenían preso al Señor Jesús, donde lo estaban interrogando, bofeteando. Era de noche, hacía frío, había una fogata. Pedro se acercó junto con los soldados a calentarse cerca de la fogata, y cuando la mujer lo vio le dijo: ¿tú qué haces aquí? Tú caminabas con Jesús. Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Segunda vez, una mujer le dijo: tú si andabas con él, mira, tienes las mismas ropas que usaba él. Su gente se caracterizaba por esas ropas sencillas, humildes. Tú traes esas ropas. No, yo no lo conozco. Tercera vez: hasta hablas como ellos, hablas como Jesús. Entonces Pedro dice, empezó a maldecir. No nada más lo niego, hago todo lo contrario. Ahí está su infidelidad. ¿Quién podemos ser fieles? No más falta que queramos, pero por nuestras propias fuerzas no lo logramos. Versos 51 y 52. 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Habla la Biblia de que cierto joven iba siguiendo al Señor Jesús cuando lo llevaban preso ya. Él iba envuelto en una sábana. Él no era uno de los 12 discípulos. La historia nos cuenta que la casa en donde estaban celebrando la Santa Cena era la casa de ese joven. Ese joven tenía por nombre Juan Marcos. No el apóstol Juan, no el apóstol del amor. Su nombre es Juan Marcos. Él es el que escribió este evangelio según San Marcos. Sí. Según la historia, Marcos era sobrino de Pedro, del apóstol Pedro. Marcos, como no caminó con el Señor Jesús, él no podía haber escrito todo un evangelio. Pero como Pedro no sabía escribir, Pedro le iba narrando a Marcos, y Marcos escribió con su puño y letra, y entonces se le conoce como el evangelio según San Marcos, no según San Pedro. Sí. Pero todo lo que cuenta es lo que Pedro vivió al lado del Señor Jesús. Recordemos que Pedro era el hombre que estuvo con más intimidad, más cerca del Señor Jesús que los demás discípulos. Ahora bien, ¿por qué ninguno de los otros 3 evangelios habla acerca de Juan Marcos, de ese joven que iba envuelto en una sábana? Porque ellos no lo vieron. El único que lo vivió fue el propio que lo escribió. Como habían hecho la Santa Cena en la casa de la familia, la mamá de Juan Marcos, entonces cuando ellos se fueron hacia el monte, él, como era un jovencito, lo mandaron a dormir. Tal vez tendría unos 15 años. Vete a dormir. Se quitó sus ropas, se envolvió en una sábana. El Señor Jesús junto con sus discípulos caminaron junto al monte, al jardín de Getsemaní. El sacerdote del templo, cuando Judas Iscariote fue a decirle: hoy les voy a entregar a mi maestro, hoy les voy a entregar al Señor Jesús. Ahorita está en esa casa en Betania, están cenando la Pascua, la Santa Cena. Así que cuando fue Judas Iscariote junto con el ejército del templo y mucha gente, llegaron primero a la casa de Juan Marcos. Ahí sabía Judas que estaba el Señor Jesús, pero el Señor Jesús ya había caminado hacia el monte, hacia el jardín de Getsemaní. Judas ya sabía a dónde se iba a orar el Señor. Así que Judas le dijo a todo el ejército y a toda la gente: vamos, yo sé dónde está.
Cuando Juan Marcos lo escuchó, estando en su recámara, no se vistió, sino que corrió para ir a darles aviso. Señor Jesús, mira que vienen por ti. Pero no le dio tiempo. Cuando él llegó, ya habían llegado y ya lo habían capturado. Ahora Juan Marcos iba siguiendo esa comitiva que llevaban preso al Señor Jesús. Cuando los soldados lo vieron, dice que quisieron prenderlo, pero aquel joven que nada más estaba envuelto en una sábana huyó. ¡Ay, se queda la sábana, yo me voy en pelos! Y miren, Juan Marcos, un joven que también había visto la gloria de Dios, que también había visto la misericordia de Dios, también fue infiel, también corrió. Pero quiero decirles algo. Lejos de que han sido gentes infieles, a excepción de Judas Iscariote, fueron personas que sí se arrepintieron. Juan Marcos, por ejemplo, llegó a escribir el Evangelio según San Marcos. Juan Marcos llegó a ser uno de los colaboradores de Pablo. Pablo llegó a decir, ¡ay, este muchachito me sirve, tráiganmelo para que me ayude! Este muchachito de verdad es fiel al Evangelio. Pedro, después de que dudó, después de que traicionó, después de que fue infiel al Señor Jesús, Pedro lloró. Dice la Biblia que después de que el gallo cantó 2 veces y Pedro ya había negado por 3 ocasiones al Señor Jesús, dice, Pedro lloró, amargamente lloró, reconoció, lo traicioné, le fui infiel. Pedro lloró, se arrepintió con todo su corazón. ¿Sabe cuál fue la bendición de Pedro? Después de que el Señor Jesús se le apareció junto con los otros 10 y lo llevó caminando por la playa, Jesús le dijo, si me amas, apacienta a mis ovejas, apacienta a tus hermanos, apaciéntalos. Te vas a quedar como la cabeza, como el principal en este ministerio. Dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que Jesús les dijo, miren, no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y sean investidos de poder. En el capítulo número 2 dice que llegó el Espíritu Santo y lenguas como de fuego se aparecieron sobre sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ahí, Pedro dejó de ser el cobarde. A partir de ahí, el apóstol Pedro llegó a ser el principal hombre, el más valiente, el más valeroso, que hablaba del reino de los cielos, hablaba de Jesús. Dejó de ser un infiel. Y tiene su recompensa. La Biblia nos muestra una mujer que fue pecadora, pero que llegó delante del Señor Jesús arrepentida a demostrarle su gratitud, derramando ese frasco de alabastro. Aún nos habla de ese hombre que era leproso y que el Señor sanó. Falsamente, si usted quiere, pero le quiso demostrar su gratitud haciendo una comida para él, en el honor del Señor Jesús. La Biblia nos enseña de muchos personajes que en algún momento le fueron infieles al Señor Jesús, pero se arrepintieron de corazón. Repito, a excepción de uno, Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Judas Iscariote tuvo el llamado del Señor Jesús diciéndole, miren, uno de vosotros me va a traicionar, pero ay de aquel, dijo el Señor Jesús, a la verdad yo voy a ir a la muerte porque me es necesario, porque así está escrito, porque esta va a ser mi victoria. Dice, pero ay de aquel que me traiciona, mejor le fuera no haber nacido. Judas lo escuchó y Judas pudo haber dicho, mejor no voy, mejor me arrepiento de una vez, pero no lo hizo. Y ya no encontró perdón. Hoy el tema es, no todos somos infieles. Todos somos infieles, pero no todos queremos serlo. Hoy se trata de esto. Ya fallamos. Digo, ya fallamos, yo también. Pero ¿quieres serle fiel a Dios? Sí. Digo, ¿quieres serle fiel a Dios? Sí. Porque nada más oigo un sí. Sí. Y si tú quieres serle fiel a Dios, este es el momento en que le digas, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, póngase de pie. Sí. Cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que tienes recompensa, yo sé que tienes recompensa, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de amor, y yo no
no quiero fallarte. Y yo no quiero fallarte. Ya no quiero serte infiel. Ya no quiero serte infiel. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, muéstrame que me recibes para tu gloria. muéstrame que me recibes para tu gloria. Haz señales en mi vida, Haz señales en mi vida. sanándome, Sanándome. bendiciéndome, Bendiciéndome. prosperándome, Prosperándome. liberándome, Liberándome. cambiando a mi familia Cambiando a mi y familia. traernos a tu reino. A traernos a tu reino. Señor Jesús.